Buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor y aquí adelante hay harta ubicación, por si acaso. Bueno, también como cada día domingo en que el Señor nos permite transmitir también en directo nuestro servicio, saludamos a los hermanos y hermanas que se integran a la transmisión y en especial el día de hoy a un matrimonio de hermanos que están en los Estados Unidos y que nos están viendo en este rato, que es Roberto y Coti Naz. Ellos están allá viéndonos en Estados Unidos. Él me mandó un WhatsApp y me dijo que despidiera al maquillador porque me veía peor. No se escucha, dice. ¿Ahí? ¿Aló? Ahí sí, ok. Bueno, estábamos que despedimos al maquillador, contratamos otro, pero no se puede hacer más. Bien, hoy vamos a continuar con nuestro estudio en la carta de los Efesios. Les recuerdo que este estudio que estamos haciendo es de carácter sistemático, pero a la vez también temático. Vamos avanzando en los versículos, haciendo énfasis en algunos aspectos que son mucho más relevantes, ¿no es cierto? Y que además requieren de un tratamiento mucho más profundo. Esto es bien importante porque obviamente avanzamos con cierta lentitud, entre comillas, pero estamos conscientes de eso. Sin embargo, el propósito no es un avance rápido, sino que es tratar de sacar el mayor provecho de esta información tan rica que nos está entregando el Señor por medio del apóstol Pablo. Ahora bien, recuerden ustedes que hemos analizado prácticamente hasta el versículo 8, Efesios capítulo 1, versículo 8, y lo que principalmente hemos estado viendo es todo el proceso de las bendiciones espirituales. Por así decir, tomando conciencia de la importancia inmensa, gigantesca, que tienen las bendiciones espirituales, entendiendo que nosotros como cristianos, haciendo una mea culpa, como se dice, tendemos a no darles la importancia que éstas tienen y muchas veces sentirnos realmente agobiados por situaciones de carácter pasajero, aunque algunas de ellas muy difíciles, pero ciertamente cuando la palabra nos dice el Señor que echemos mano a la vida eterna, se está refiriendo justamente a que nosotros podamos recordar a cada momento todo lo que Dios ha hecho con nosotros desde el momento en que Él nos tomó, y ese momento que no fue algo que ocurrió específicamente en este tiempo, sino que antes de la fundación del mundo. Entonces, saber que tú y yo estábamos en los planes de Dios antes de la fundación del mundo ya es un aliciente inmenso. Saber que Él nos ha dado toda bendición espiritual, que nosotros podemos acceder a esa bendición espiritual solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, el propósito ha sido ir develando estas bendiciones espirituales que se nos van mostrando en el libro de la carta de los Efesios, y lo que vamos a ver hoy día principalmente está en el versículo 11 al 14. Después vamos a volver a los dos versículos anteriores, pero hoy día vamos a hacer un énfasis en el capítulo 1, versículo 11 al 14. Dice así: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esta sección de 4 versículos comienza, ¿no es cierto?, con el recordatorio que ya lo vimos en los primeros capítulos o los primeros sermones, relacionados con la soberanía de Dios, que nos habla de que Él hace una predestinación conforme al propósito del que hace, versículo 11, todas las cosas según el designio de su voluntad. No nos olvidemos nunca
que Dios nos está describiendo o nos está informando cosas, nos está revelando cosas, pero muchas veces esas cosas que Él nos revela no están o no está incluida en la revelación la explicación. Y cuando nosotros muchas veces no encontramos una explicación, comenzamos a inventar cosas, y cuando comenzamos a inventar cosas, normalmente comenzamos a salir límites de la Escritura, para poder hacer calzar nuestro sistema de pensamiento con algo que Dios está claramente estableciendo. Si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 1, el tema de la elección y el tema de la soberanía de Dios, ya de por sí nos está entregando un peso gigantesco. Lo vimos eso, ¿no es cierto? Y en ese tenor también dice que a fin, versículo 12, que seamos para alabanza de su gloria. No olvide también, eso está reiterado en la Escritura. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Y la única manera de que lo que hacemos sea para la gloria de Dios es que sea conforme a la voluntad que Él nos ha revelado. En Él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El foco de hoy lo vamos a colocar en el versículo 13, que dice, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Hermanos, hermanas, una de las cosas más complicadas y quizás más terribles que está sucediendo el día de hoy, y ya esto a contar de un par de décadas atrás, es que definitivamente el concepto de la verdad en términos de la Escritura está cada vez diluyéndose aún más. Cuando nosotros hoy día hablamos de la verdad, pareciese ser que es un elemento que depende de cada uno de nosotros. Es habitual decir, ¿no es cierto?, cada uno tiene su propia verdad, haciendo alusión principalmente al hecho de que cada uno tiene su propia experiencia. Pero el hecho de que sea su propia experiencia no significa que sea eso verdad. Hoy día el tema de la verdad es un tema, ha sido siempre, pero hoy más que nunca es un tema sumamente importante de definir, por el hecho de que cada vez más nosotros nos encontramos con que aquellas cosas que antes eran malas, hoy día son buenas. Aquellas cosas que antes eran considerados delitos, hoy día no lo son. Aquellas cosas que eran consideradas enfermedades, hoy día tampoco lo son. Y todo aquello que en definitiva nosotros vamos viendo en el transcurso de del despliegue social, por cierto, que confunde aún más a las personas. Confunde aún más a las personas. Hoy día es difícil establecer en el mundo que vivimos un concepto verídico. Todos reclaman y quieren saber la verdad, pero en el fondo lo que quieren saber es los hechos que han ocurrido. Pero el concepto de la verdad es un concepto que parece muy etéreo en el mundo de hoy. Y eso, desgraciadamente, que es natural al sistema del mundo en que vivimos, pero desgraciadamente eso ha entrado fuertemente en el concepto de la iglesia. El establecer la verdad hoy día en la iglesia es casi ser considerado divisivo. Y estoy hablando de la iglesia cristiana. Es ser considerado falto de amor. Es ser considerado muchas veces una persona arrogante por la misma gente que supuestamente también son nuestros hermanos. Y voy a usar frecuentemente la palabra supuestamente, porque el tema del discernimiento acerca de la verdad y de la mentira es en realidad, y ha sido siempre, siempre, el propósito de la predicación. La predicación del Evangelio de Jesucristo ha sido la lucha de la verdad contra la mentira. La verdad contra el error. Cuando la iglesia o la supuesta iglesia comienza a absorber el error y a considerarlo parte de la verdad, entonces el sistema se ha corrompido. Recuerden que Satanás es y actúa como un ángel de luz. Satanás no se va a presentar como realmente es. Él va a presentarse de una manera sumamente seductora, sumamente atractiva. Por eso es que la Biblia dice, ¿no es cierto?, aquellos que tienen los sentidos, porque Satanás usa los sentidos, es muy sensual desde el punto de vista de las emociones, de las cosas que en definitiva nos impactan a nosotros como seres humanos.
Detrás de eso trabaja Satanás. Satanás no trabaja en el sentido de la brutalidad desde el punto de vista expreso, sino que está trabajando siempre en esa área, ¿no es cierto?, de sensibilidad que tenemos nosotros. Por eso dice la Escritura que lo más engañoso que tiene el ser humano son sus sentimientos, el corazón, ¿no es cierto?, el corazón, sus sentimientos, porque son sus sentimientos muchas veces lo que, y casi en la gran mayoría de los casos, nos llevan a cometer errores. Este tema, hermanos, está absolutamente hoy día vigente y tenemos la necesidad, nosotros como cristianos, de establecer otra vez y levantar otra vez la verdad de Dios. Vuelvo a insistir, la única forma de resguardar la salud de una iglesia, de resguardar la salud nuestra como cristianos, es esclareciendo permanentemente la verdad y con ella, no con nuestra verdad, con la verdad de Dios, ¿no es cierto?, confrontando la mentira, que cada vez está tomando más terreno. Ahora bien, esto está sucediendo ante nuestros ojos y la verdad es que este es un proceso que se desencadenó y no se va a detener. Esto va a aumentar. ¿Por qué? Porque, si ustedes recuerdan, cuando hicimos el estudio del Apocalipsis tiempo atrás, el clima, el ambiente, ¿no es cierto?, la sociedad, la cultura, el inconsciente colectivo, está siendo hoy día llevado al hecho de este concepto de unidad desde todo punto de vista, unidad económica, unidad cultural, unidad idiomática y también unidad religiosa. Parece un deseo sumamente altruista, pero créanme que Satanás está detrás de eso. Hoy día, hermanos, la unidad es un bien sumamente escaso, reducido, y creo, por lo menos en mi experiencia, que es sumamente difícil hoy día poder encontrar la unidad en Cristo, la unidad bíblica. Es desolador, no es algo agradable, es algo triste, pero es una realidad. Y Dios nos ha dado el privilegio de entender nosotros su voluntad, y como tal también tenemos la responsabilidad de levantar la verdad y, como dice Judas, contender ardientemente por ella. Hermanos, estamos frente a un ataque permanente hacia la verdad de Dios, pero ya no tanto incluso de aquellas cosas para las cuales cuando uno comienza como cristiano hace 25 años atrás, se prepara un poco para contender contra los mormones, contra los testigos de Jehová, ¿no es cierto?, la doctrina de los católicos, todo esto, pero hoy día el mayor peligro se encuentra dentro de las, entre comillas, iglesias también. Y es ahí donde se produce el mayor daño y la mayor destrucción. Es ahí donde se está confundiendo al pueblo de Dios, es ahí donde Satanás está operando fuertemente. Hoy más que nunca Satanás se encuentra en los púlpitos de las iglesias cristianas. Ahí está. Uno tiene que buscar realmente la verdad. Y la verdad es una sola. Vamos a ir al Salmo 119, 86. (119:86). Salmo 119, 86 dice: todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen, ayúdame. ¿Qué relación hay entre los mandamientos? Son verdad y tras cartón, ayúdame. ¿Por qué? Porque la verdad va a traer siempre persecución. La gente no va a perseguir la mentira, la gente va a perseguir la verdad. La gente puede absorber una mentira, pero cuando la verdad se presenta tal cual es, por eso es que tiene que ser el concepto de la verdad absoluta, cosa que hoy día está prácticamente prohibida en el sistema de sociedad que vivimos nosotros. Pero la verdad de Dios ha sido y será siempre absoluta. Mi palabra, dice, no pasará.
no se cambiará nada. Por lo tanto, el punto de partida y el punto de término de la verdad está en Dios. Y Dios la ha expresado a través de su palabra. El mismo Salmo 119, versículo 142. Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Salmo 119, 151. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Salmo 119, 160, que es, por así decir, el eslogan de nuestra iglesia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La Biblia es la verdad absoluta revelada por Dios. La Biblia es la verdad absoluta revelada por Dios. Juan 3:21, Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento. Juan, Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad de Dios. Juan 4:24, ahí mismo. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La verdadera adoración tiene que ser con la verdad. La verdad, es decir, con la Biblia. Lo que la Biblia nos dice, adoramos a Dios cuando adoramos en espíritu, nacido de nuevo, y en verdad. Juan 12, 49 al 53. Perdón, Juan, ¿dónde estoy? 49 solamente. Perdón, 44 al 50, ahí sí. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino al que me envió. Y el que me ve, al que me envió, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hermanos, todo este recorrido pequeño en relación a la verdad de Dios, recordemos que Efesios dice y nos habla de que hemos nacido en la verdad, nos da la fuerza para nosotros estar convencidos de que la Biblia, la palabra de Dios, es la verdad. Es la verdad. Cuando nosotros vemos que esta verdad es atacada, nosotros debemos, como dice la Escritura, contender por ella. Contender por ella no es enfrascarnos en discusiones bizantinas ni en discusiones sin sentido. Por eso es que cada cosa que nosotros estamos denunciando siempre está amparada por la historia y por la Biblia. Nosotros cuando denunciamos que el catolicismo romano no es de Dios, lo estamos haciendo en función de la Escritura. Cuando denunciamos que los mormones, que iglesias que se llaman evangélicas, pero que no están predicando la palabra de Dios, que Dios no está ahí, no lo hacemos con la finalidad de destruir a las personas. Estamos luchando contra una doctrina, porque aún a esas personas quizás Dios pueda concederles arrepentimiento. Pero no podemos nosotros pasar por alto
cuando la verdad de Dios está siendo permanentemente atacada. Esa es una falsa pasividad, es una falsa paz, es una falsa concepción del amor de Dios. El amor de Dios, quiero decirles, hermanos, el amor de Dios es realmente divisivo muchas veces. Muchas veces es divisivo. Cuando tú amas verdaderamente a Dios, amas a Jesús, estás amando su palabra y eso va a provocar división. La verdad no es inclusiva. La verdad es excluyente, la verdad es exclusiva. La verdad de Dios no acepta nada más. Nada más, no importa, porque esto no se trata de emoción, no se trata de sinceridad. ¿Cuántas veces se dice, las personas, pero es que es sincero? Hoy día no importa lo que crea, lo importante es que sea sincero. La salvación no se trata de sinceridad. La salvación se trata de verdad. Dios no vino a salvar sinceros. Dios no vino a establecer un sistema agregado a todo lo que cualquiera de nosotros pudiera hacer sinceramente. Porque la sinceridad nunca ha sido sinónimo de verdad. Nunca ha sido sinónimo de verdad. Es más, algunos estudiosos dicen que todos aquellos que hacen el mal muchas veces están sinceramente convencidos que están haciendo el bien. Y el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Muchos los perseguirán, los van a matar e incluso van a creer que están haciendo un servicio a Dios. Y ahí tenemos la Inquisición, tenemos las distintas persecuciones. Por lo tanto, la verdad es crítica desde el punto de vista en que el manejo de esa verdad por nosotros tiene que ser algo permanente y nosotros tenemos que estar atentos. Hoy día la maldición más grande que ha entrado en la iglesia es la falta de discernimiento. Hoy día no podemos, o es difícil para mucha gente, hermanos nuestros, distinguir entre un cristiano y alguien que no lo es. Porque pensamos solamente que alguna vez hizo una decisión, pero ha vivido como el anticristo, entonces nosotros igual le decimos cristiano, hermano. Y no es así. La Biblia dice claramente que por los frutos se conocen. Y si los frutos son malos, el árbol es malo. Pero con este afán sentimentaloide nuestro de incluir lo que sea, ¿no es cierto? Vengan, abracémonos. Hoy día, hermanos, si ustedes se meten, pongan ecumenismo 2014-2015. Es espantosa la cantidad de, entre comillas, iglesias cristianas a lo largo del mundo que se están asociando con Roma y están reconociendo al Papa Francisco como el líder mundial, espiritualmente hablando. Billy Graham, un, entre comillas, evangelista reconocidísimo a nivel mundial, el año 82 declaró en Roma a todo el mundo que el Papa Juan Pablo II era el evangelista más grande del siglo XX. ¿Tú sabes cuánta gente influye o a cuánta gente influyó la vida de Billy Graham? A mí no me importa quién haya sido, pero si él hace esa declaración, yo pongo en duda su cristianismo. Porque tú no puedes pensar, está bien el Dalai Lama que diga eso, pero alguien que se llama cristiano no puede. No puede. Y si puede hacerlo, por eso es que uno dice, ¿qué pasa acá? ¿No hay discernimiento, hay cobardía o definitivamente no hay salvación? No puede haber otra cosa. Entonces, Luis Palau, y la Biblia dice nombres, porque aquí no dice uno, me reservo el nombre. No hay que decirlo, porque si no queda la cosa como boteando y puede ser cualquiera. No, Luis Palau, ¿por qué colocan videos públicos? Dice, hay que orar por el Papa porque él es cristocéntrico. ¿Tú sabes a cuánta gente ha influido e influye ese hombre? Entonces, ¿qué va a pensar la gente? Este pichiruchi es falto de amor, es divisivo, no quiere. Hermano, yo he decidido que la vida que Dios me dé
de aquí en adelante, hace un tiempo ya, que no voy a escatimar esfuerzos en denunciar la mentira, tal como la Biblia nos lo dice, que hay que contender ardientemente por la fe. Cuando los que tienen perritos, ¿no es cierto?, le van a hacer algo al amo, y esto lo leí y me gustó mucho, el perro ladra. O sea, si alguien empieza a ofender a mi Señor, yo no voy a decir nada. Porque peace and love, amor, di lo que quieras de Dios. Pisotea el nombre de Jesús, porque Él te ama. ¿Qué es eso? En este festival de Luis Palau salió el cantante Luis Jara y la gente le gritaba: Lucho, Dios te ama, Dios te ama. Entonces este borracho, parrandero, jugador, toda la cuestión, y más encima, Dios me ama. ¿Qué más necesito? No, arrepiéntete. Dios te ama. Entonces es traumática. La verdad produce trauma, porque te enfrenta a una realidad que no todos se quieren enfrentar. Ahí mismo, en Juan, para no irnos tan lejos. Juan 14:15. Por eso es la duda siempre de que todos estos personajes públicos sumamente comprometidos con el sistema sean verdaderamente cristianos. Porque dice la Escritura: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté siempre con vosotros. ¿El Espíritu de qué? De verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. El Espíritu de verdad. Avanzo un poquito más. Capítulo 16 de Juan, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿dónde te va a guiar? ¿Al catecismo católico? ¿Al libro del Mormón? ¿Al Tripitaka de Buda? ¿A dónde te va a guiar? Te va a guiar a toda verdad, y su palabra es la verdad. Y cuando tú estás en la verdad, es imposible que el Espíritu de verdad te haga conciliar la verdad con la mentira. No es posible. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu dice de verdad. El Espíritu Santo te guía a toda verdad. El Espíritu Santo te guía, y cuando algo no está conforme a la verdad, el Espíritu Santo enciende sus alarmas en ti, en mí, ¿no es cierto? Y nos dice: esto no es la verdad. El Espíritu Santo ve más allá de lo que la gente ve. ¿Qué hace el presidente mundial del Ejército de Salvación? Un ministerio fabuloso, fabuloso, reunido con el Papa para luchar contra el hambre del mundo. Entonces, cuando tú dices que eso está mal, pero porque ¿en qué está pensando la gente? En el hambre del mundo. ¿Es verdad el hambre del mundo? Claro que sí. Pero aquí no importa el cómo. Tal como lo dijo el secretario general de la ONU. El mundo necesita un hombre que no importa que venga del infierno o en el cielo, pero alguien que nos gobierne. No importa la forma, no importa si es a costa de la verdad. No importa si es a costa de la verdad. Eso está mal. Y Satanás va a trabajar de esa manera. El concilio de pastores de iglesia, el concilio mundial de iglesia, el presidente de esos supuestos pastores, ¿no es cierto?, se reúne con el Papa para hablar de familia y sexualidad. Y no lee las noticias que el Papa acaba de decir que los homosexuales son también un regalo de Dios. La homosexualidad hasta el año 74 era una enfermedad.
y por la presión en los Estados Unidos, la Academia de Psiquiatría de los Estados Unidos, que es o era el gold estándar de la psiquiatría mundial, las presiones que recibió sacó la homosexualidad como enfermedad. Y entonces cuando la gente dice, oye, pero puede ser algo genético, está comprobado que no es así. Y aún si lo fuera, supongamos si a ti te dicen, oye, tu papá fue diabético, tu mamá fue diabética, tu abuelo fue diabético. Lo más probable es que tú hayas heredado eso, ¿cierto? ¿Qué le dice un médico a la persona que tiene eso? Mira, engorda, no haga ejercicio, come azúcar. No, ¿qué dice? Le advierte. Le dice, cuídate el peso, haz ejercicio, todo, porque hay una predisposición. ¿Qué hace entonces si una persona ve que su hijo, su hija tiene una tendencia así? Si lo tratara como una enfermedad, prevendría todo lo que posiblemente pudiera hacer que eso se expresara. Por último, si es una enfermedad de esas características. Pero hoy día no solamente no se hace, sino que se aprueba. Mira que aquí un matrimonio, pero esto es increíble, un mocosito de 5 años, lo mandan vestido de mujer porque tiene a los 5 años. Tú dices, esto está loco. Entonces, hermano, todo este concepto, ¿no es cierto?, es parte de esta mentira. Ya uno no sabe de dónde, qué más puede pasar. Por lo tanto, lo que tú establezcas en relación a la verdad siempre va a causar escozor y va a ser divisivo. Jesús lo dijo. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 60 hasta el 68. Al oírlas, las palabras de Jesús, el contexto es eso, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús no andaba solamente con los 12, muchos andaban con él, pero cuando Jesús comenzó a hablar la palabra, ¿no es cierto?, y comenzó a enseñarle la palabra, entonces los discípulos, este grupo grande que estaba, dijo, realmente esta cosa es dura. Y comenzaron a apartarse de él. Jesús no dijo, mira, lleguemos a un acuerdo en realidad, veamos qué cosas nos unen y qué nos separan y quedémonos en lo que nos une. Eso es mentira. No hay nada de la mentira que pueda unirse a la verdad, porque las cosas son absolutas. 2 gotas de mentira es mentira. Y la palabra de Dios no es negociable desde ese punto de vista. Y el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Después dice, versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, separa a los 12 y les dice, por favor no se vayan. Por favor, no puedo estar solo. Si quieren ir ustedes también. Por eso es que Jesús tenía una personalidad tan firme en todas estas cosas. Era tierno, pero firme. Él tenía la combinación perfecta de ternura, pero firmeza. ¿Cuándo establecía la firmeza? Cuando la palabra de Dios era vapuleada.
Dijo entonces Jesús, ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Espero que esa sea siempre tu respuesta. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. En Mateo 12. ...46 al 50. Recuerda, el énfasis, la verdad, ya vamos a llegar al versículo, tu palabra es verdad. Mateo 12, 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que decía esto, dijo, espérense un ratito. Estas son las respuestas de Jesús que te dejan descolocado, porque nosotros somos, pero más buenos que Jesús. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y él, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mira las respuestas de Jesús. ¿Quién es mi familia? El que hace la voluntad de mi Padre. El que cree la verdad de mi Padre, el que ha nacido de nuevo. Esa es mi familia. Por eso dice el Señor, el que ama a padre y madre más que a mí no es digno de mí. Y eso a nosotros, que somos aclanados y la cuestión así, nos cae como patada en la guata. Entonces, no estoy diciendo esto contra la familia, no, pero la prioridad que demanda Jesús es absoluta. La prioridad que Jesús demanda es absoluta. Y si nosotros no tenemos esa prioridad, tenemos que pedir al Espíritu Santo que trabaje en esa prioridad, porque nunca conoceremos y reconoceremos realmente todas las bendiciones espirituales si es que Jesús no es realmente lo más importante en nuestra vida. Y quizás en algunos casos lo único importante. Lo único importante. Dice también en Mateo, ahí mismo, capítulo 5. Versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñes, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que lo de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El que enseña mentira no va a entrar al reino de los cielos. El que enseña la verdad va a entrar al reino de los cielos. O sea, hay una concordancia en eso. Cuando nosotros vemos ahora en Juan, capítulo 8. Versículo 31 y 32. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la clave de la libertad? Es el conocimiento de la verdad. ¿Libertad de qué? Libertad de la mentira.
Gracias al Señor, si tú tienes el Espíritu Santo te guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el que da testimonio de que la palabra de Dios, la Biblia, es la verdad. Y cuando tú conoces la verdad, entonces eres libre de la mentira. A lo mejor no eres libre de la persecución, pero eres libre de la mentira. Y si eres libre de la mentira, entonces Dios verdaderamente está contigo. Cuando tú reconoces la mentira, sutil, grosera, la que sea, entonces significa que el Espíritu Santo te está guiando a esa verdad. Te está guiando a esa verdad. ¿Por qué? Porque mora en ti. Si no mora en ti el Espíritu, no te va a guiar a la verdad y siempre, siempre vas a estar en contra de cualquier cosa que parezca o te parezca contradictoria. Jesucristo dijo, va a llegar un momento en que por causa de la verdad, el papá se va a poner contra el hijo contra el padre, la nuera contra la suegra. La nuera contra la suegra. Y los enemigos de uno muchas veces serán los de su propia casa. Es traumático. La verdad produce ese trauma. La verdad nunca es conciliadora. La verdad no es conciliadora. La verdad es divisiva. Es mentira que Dios ama a cualquiera y a todos y esto y acá y el Señor. No. El que me ama tiene que obedecer mis mandamientos. Esa es la prueba de que el Espíritu Santo mora en él o en ella. Una noticia aterradora ahora del 2015. Rick Warren, fundador de la iglesia Saddleback, propone que católicos y protestantes trabajen juntos en una unidad y en una misión. Rick Warren, el influyente pastor de una mega iglesia protestante americana, ha recientemente llamado a todos los cristianos no católicos a unirse al Papa Francisco y a la Iglesia Católica con el fin de llevar a cabo objetivos comunes. La unidad es la misión. Sigue más abajo. Esto es de mayo, los gringos ponen la fecha al revés. Es 5 de enero, del 2015. Ese pastor tiene una iglesia con 30.000 miembros y es mentor de toda una generación de pastores que piensan como él. Es mentor de una generación de iglesias nuevas a tal punto que ha influido a las iglesias históricas. Todos se están rindiendo al liderazgo del Papa. Cuando un hombre de estas características hace una declaración de este tipo, donde influye a una nación, no solamente a sus 30.000 miembros, a una nación, entonces la cosa está mal. Y apareces tú y dices, no es así. Debemos ser misericordiosos y caritativos los cristianos, claro. Pero ¿qué tiene que ver Satanás con la luz? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver eso, hermano? Es irreconciliable. Es irreconciliable. Yo quiero decirles que verdaderamente estamos en una lucha por la verdad. Una lucha por la verdad. Y eso te va a causar muchas dificultades. Es seguro que te van a causar dificultades. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gálatas 1:6 dice, cualquiera que te presente otra verdad, dice, es maldito. Nosotros no nos atrevemos a hablar como nuestro Señor habló. Este hombre a los ojos de Dios es maldito. Y nosotros ahí... Esa es la verdad, hermano. Esa es la verdad. Esto no es un juego. Todos nosotros vamos a recibir presiones. Todos nosotros vamos a recibir, ¿no es cierto? De repente también violencia verbal, física, quién sabe.
Pero la batalla por la verdad es y ha sido siempre, siempre, la razón de ser de un cristiano. Por eso dice en Judas 3, en un solo capítulo, Judas 3. Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que negamos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo? Cuando negamos la verdad de Dios. Cuando negamos la verdad de Dios. Cuando se dice, ¿no es cierto?, cualquier cosa que va absolutamente en contra de la verdad de Dios, estamos negando a Dios. Porque esta gente no dice que no cree en Dios. Dios, para arriba, para abajo. Pero niegan a Dios cuando niegan la verdad de Dios. Porque la verdad es una sola. Es una sola, y esa verdad está en la palabra de Dios, en la Biblia. No hay verdad fuera de la Biblia, y la verdad de la Biblia es absoluta. Es absoluta. Cuando este mismo hombre del Vaticano dice, ¿no es cierto?, que el infierno no existe, él entonces es ante los ojos de Dios maldito, porque está hablando una verdad que no es la verdad de Dios, porque el infierno sí existe. Cuando lo importante es la sinceridad, como dice, ¿no es cierto?, también, eso es ante los ojos de Dios maldito. El punto es que ante los ojos de nosotros no alcanza para eso, o sea, está como entre desubicado, ¿cierto?, equivocado, y siempre la gente dice, oye, pero él sabrá que esto... Mira, eso da lo mismo, lo está diciendo. Como sea, es un instrumento del diablo. Es un instrumento del diablo. Y a pesar de todo lo que nosotros podamos decir, volviendo a Juan para terminar, capítulo 8, versículos 31 y 32. Aquí hay una línea del por qué también nosotros debemos predicar siempre la verdad. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Jesús predicó sin duda alguna a muchas multitudes, pero cuando finalizaba su prédica no se quedaba toda la gente. De hecho, siempre era un remanente, una minoría. Pero aún a esa minoría, Jesús les dice, si vosotros permanecen. La palabra permanecer es clave, hermanos. Porque cuando una persona hace una decisión por el Señor, nosotros no podemos juzgar su sinceridad porque puede que haya sido sincero. El punto es si el Espíritu Santo verdaderamente le ha concedido el arrepentimiento. Y eso se va a ver solamente en el transcurso del tiempo. Y en esa parte de la permanencia es fundamental porque la permanencia implica transformación. Transformación en tu manera de pensar, transformación en tu manera de vivir, transformación en el conocimiento cada vez más profundo de la voluntad perfecta de Dios. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, recién dice que seráis verdaderamente mis discípulos. Y cuando un verdadero discípulo de Jesús profundiza y conoce la verdad, esa verdad lo libera. Lo libera del miedo a la muerte, lo libera del miedo a cualquier cosa. El Espíritu de Dios echa fuera el temor. ¿Cómo he de temer a los hombres? Dice también, ¿no es cierto? No es posible. ¿Por qué? Porque nuestro temor desde el punto de vista de esa reverencia se traslada a Dios. Hay muchos cristianos que le temen al hombre, le temen a perder esto otro, pero no le temen a Dios. Y por causa de eso es que están cada vez más bajando la guardia y permitiendo que la mentira entre. Cuando tú permites que la mentira entre, tú estás invitando al diablo al campamento, estás invitando a Satanás a que se instaure aquí en la iglesia. Y esa es responsabilidad del pastor y de todos nosotros.
Por eso es que hablamos de la unidad doctrinal. ¿Podemos tener algunas diferencias en esa doctrina? Claro, desde el punto de vista quizás de la exposición, de la forma, pero nunca jamás del fondo. Nunca jamás del fondo. Y además cada vez las diferencias son menos porque nos damos cuenta que la Escritura, cuando la tomamos como corresponde, no va a provocar diferencias. Van a haber versículos donde nosotros no vamos a tener toda la luz que quisiéramos tener, es cierto, pero no vamos a especular y no vamos a inventar para dejar conforme a alguien. Es así. Es así. Entonces, yo quisiera realmente que este concepto de la verdad que nos da la oportunidad de hablar Efesios sea algo que vamos a volver la próxima semana sobre el Espíritu Santo y el sello del Espíritu Santo. Pero era importantísimo que nosotros viésemos este aspecto en el versículo 13 del capítulo 1 de Efesios. En él también, habiendo vosotros oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, porque lo que viene a continuación es habiendo creído, entonces fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando se oye la verdad, cuando se cree la verdad, es porque el Espíritu Santo ha quebrado, ¿no es cierto?, nuestro corazón y verdaderamente nos ha concedido arrepentimientos. Y cuando hace eso, entonces también nos sella. Pero la verdad es algo hoy día crítico. La iglesia cristiana no puede verse envuelta en acceder a peticiones de aquellos que han sido los estandartes de la mentira a lo largo de todos los siglos, instrumentos de Satanás, por causas sociales hoy. Por causas sociales hoy. ¿Quisiéramos todos luchar contra la droga? Claro que sí, pero te tengo una noticia, eso va a empeorar. No importa los esfuerzos que hagamos, y con esto no estoy diciendo que no debemos esforzarnos, claro que debemos esforzarnos en todo. Esto no es una huelga de brazos caídos, esto es saber que estamos trabajando, por eso la iglesia está puesta como sal. La sal no, entendamos el concepto de la sal, y para el que se usaba antes y todo ya lo sabemos, pero la sal no va a eliminar la pudrición, la sal la enlentece, hace que dure, que haya más tiempo. Eso es lo que hace la sal. Y la luz alumbra, pero las tinieblas siempre van a alejarse. Dice aquel que está haciendo las obras de las tinieblas, cuando ve la luz se va a alejar. No vamos a terminar con la maldad del mundo, porque Dios lo ha establecido así. Dios tiene un juicio para este planeta, tiene un juicio para esta gente. A nosotros se nos ha mandado a ser fieles, testigos. Testigos es el que da testimonio fiel de quién es Jesús. El que llama al arrepentimiento, el que le dice a las personas, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntete. Vuélvete a Dios, por si quizás Dios te conceda arrepentimiento, porque tampoco es algo que dependa de mí. Y orar, interceder por las personas. ¿Cuánto te importan las personas inconversas? El día miércoles se ve 2, 3, 4 personas. Así ya cuando está tambor batiente la cosa, 4 personas. Orando por gente inconversa. Confío en que quizás en tu casa tú tengas a lo menos un listado de personas por las cuales estás orando para que el Señor tenga misericordia de ellos. Porque cuando nosotros conocemos la soberanía de Dios, no nos echamos en los huevos, todo lo contrario. Lo que debemos hacer nosotros es más agradecimiento, más predicación, más oración, más intercesión, más sal, más luz, porque Dios nos ha dado ese privilegio. Los resultados siempre van a ser de Él, pero el privilegio de participar en su obra es algo que no puedo yo desechar, y tú no debes desechar. Llamar al arrepentimiento, llamar al arrepentimiento. No esto de que, mira, quiero hablar contigo, tú sabes que Jesús te ama. Esa no es la forma de evangelizar. Jesús nunca partió con que te amo. Jesús partió con arrepiéntete. Con arrepiéntete. Porque si realmente el Espíritu Santo viene sobre esa persona, entonces va a ser objeto del amor de Dios. Porque si no es objeto del amor de Dios, ¿qué otra parte queda? Va a ser objeto de la ira de Dios. Y eso tampoco nos gusta a nosotros. Porque tenemos familia, gente querida que va a ser objeto de la ira de Dios. Y esa es una realidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar agradecidos. Y si Dios dice, anda por todo el mundo y evangeliza, anda por todo el mundo. Eso no significa
que antes de irte, chatito, espera, y le has hablado a tu familia, le has hablado de esto, no, si yo quiero ir a conquistar África, no. ¿Qué pasa con la selva que tienes alrededor tuyo, en tu trabajo? Y hay que ver que hay jungla en eso. ¿Qué clase de testimonio hemos sido en eso? ¿Qué clase de...? Deja que Dios haga las cosas, no tú. No tú. Pero hazlo. Sé sal y luz donde Dios te ponga. Va a haber un momento en que tú vas a tener que, por causa del amor del Señor, decir algo que va a echar abajo un montón de cuestiones. No es fácil. Y no crean que uno no lo ha vivido. No crean que uno no lo ha vivido. Yo trabajé en el área comercial durante más de 10 años, 15 años. Y habían dos formas de hacer negocio. Haciendo chanchullo o no haciendo. La tentación siempre estaba ahí. Siempre estaba ahí. ¿Perdimos muchas veces? Claro que perdimos. ¿Ganamos algunas? Claro que ganamos algunas. Pero la tentación es grande y yo sé que ustedes en sus trabajos lo viven. Pero si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La verdad nos hace libres. Seamos garantes de esa verdad. No dejemos pasar cualquier cosa en nuestras actividades sociales, culturales, familiares, las que tengamos. Oremos al Señor. Para eso nos preparamos. Dice, estén siempre preparados para dar defensa de la fe. Defensa, porque siempre la fe verdadera va a ser atacada. Si tú estás con tu compañero, con tu tío, ¿no es cierto?, que ahora se hizo lama, está pelado, ¿no es cierto?, con una túnica salmón y todo. ¡Ay, qué bueno! Mira, tío, qué bueno que encontraste la paz. Y nosotros... Tío, ¿tiene un minutito? Sí, dime. Vamos a ver hasta dónde le dura la paz. Porque yo he visto a budistas casi pegarme. Y yo digo, ¿y la paz? Sí, mira, lo que te voy a decir es con mucho amor. La Biblia, la palabra de Dios, no sé, dilo tú. ¿Cómo sabes? En una de esas se arrepiente. A eso nos ha llamado el Señor. Pero ¿por qué esa gente tiene tanta pachorra para hablar y traer sus cuestiones acá? Nosotros aquí le hacen en Coquimbo una mezquita, le permiten esto, toda la cuestión cultural, y en los países musulmanes matan a nuestros hermanos como si nada, como mosca. Y aquí nadie pone un alto a eso. El enemigo lo tenemos adentro mismo. Hay que llamar al arrepentimiento en todo sentido. Hay que ser congruentes. Nosotros, la sociedad occidental, estamos completamente adormecidas. Completamente adormecidas. La gente se va a buscar las buenas vibras a la India. La India es el país más pobre y miserable del mundo. O sea, si realmente ellos tuvieran buenas vibras, serían otra cosa. Yo creo que el lugar más terrible del mundo está allá. Y la gente acá paga tours millonarios para ir, ¿no es cierto?, a lavarse en esa agua toda, pero gente... Y vivir una experiencia y esto, ¿no es cierto? Ay, y vuelvo y renovado, ¿no es cierto?, con el turbante. Entonces aquí van a decir, ya, que ataqué la cultura y cuestiones. No, eso es idolatría, me da lo mismo la cultura e idolatría. Si tú vas a una tribu que adora un árbol y crees que es una manera de llegar a Dios y no les dices que están equivocados, que el árbol no es esto, que el árbol es creación de Dios y que lo único que hay, y le enseñas de Jesús, entonces tú lo estás condenando de antemano. Ahora, si les dices que el árbol, porque esto ha sido de generación en generación para atrás, te van a cortar la cabeza, que así sea. Pero si te vas a meter realmente a hacer eso, tienes que saber que vas a durar muy poco quizás. En las manos de Dios, ¿quién sabe? Pero la verdad, hermanos, está siendo cada vez más atacada y los ejemplos que he dado son ejemplos burdos, pero lo que nosotros tenemos que hacer es estar pendientes. Cuando alguien te dice que Dios no te quiere enfermo, no te quiere pobre, no te quiere esto, no te quiere allá, no te quiere esto, no te quiere... ¿Quién dijo eso? ¿Dónde sale en la Escritura eso? No estoy llamando ni a la enfermedad, ni estoy llamando a la pobreza, pero Dios nunca me ha prometido eso.
Juan 16:33, en el mundo voy a tener aflicción, me dijo. Pero confía porque yo he vencido al mundo. ¿Significa eso que Dios quiere? No, significa que no hay garantías como las que te ofrecen estos comerciantes del púlpito. No hay garantías en eso. La única garantía, ¿cuál es? La bendición espiritual. De que pase lo que pase conmigo. Si hoy día muero, yo cierro mis ojos y los abro en la presencia del Señor. Eso sí que está absolutamente garantizado. ¿No tienes tú esa garantía? Porque si te pasa algo ahora, cierras tus ojos y vas a despertar, abrirlos en un abrir y cerrar de ojos, vas a estar en la presencia del Señor. Esa es la única garantía que tenemos y la gran garantía. Nos ponemos de pie para orar.